Muy buenas noches a todo el equipo de UNAMI, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan aquí por YouTube. Muchas gracias por conectarse. En esta noche vamos a ver un tema súper interesante y vamos a hablar sobre los sacramentos. En la vida cristiana, como hijos de Dios, nosotros tenemos también sacramentos, ¿sí? Y los sacramentos, como ahorita antes de la clase había preguntado, ¿cuáles eran los sacramentos? Ahora, ¿ustedes ya tienen claro cuáles son los sacramentos en la vida cristiana? ¿Cuáles son? Bueno, Clarita, ¿cuáles son los sacramentos? Entonces dijimos el bautizo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí yo estaba mirando este versículo tan poderoso que dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. O sea, ahí estaban hablando, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que nosotros íbamos a ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo, íbamos a ser bautizados en el Espíritu de Dios y vamos a ser bautizados, ¿sí? Pero el bautismo, para ustedes, ¿qué es un bautismo o qué es bautismo para ustedes? Doña Arcelinita, ¿qué es bautismo para ti? El bautismo es cuando lo bautizan a uno y le echan el agua, se consume y recibe uno el Espíritu Santo. Bueno, sí. La palabra bautismo, para ustedes, ¿qué significa? Significa es un encuentro con Dios, Sí. donde realmente uno hace como un acto de contrición, donde consciente de lo que está haciendo y está recibiendo. Amén. Que es el Espíritu Santo. Sí, en el bautismo. Ok. Bueno, ¿quién más entiende la palabra o de pronto le llama la atención la palabra bautismo? Pues Fer, yo creo que es cuando nosotros, en el momento que nos consumimos, dejamos la vida pasada y nacemos a una vida nueva. Sí. Amén. Amén, así es. Dice, vamos a la palabra, a Marcos capítulo 1, ¿sí? Marcos, el capítulo 1. El que lo tenga diga, amén. La Biblia más rápida del oeste. ¿Quién lo puede leer? Marcos 1. Marcos capítulo 1. Mami, tiene. Marcos 1. Señora. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a leer Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sí. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, en la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Tranquila, yo te ayudo, no te preocupes. Y dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan, ¿cierto? Voy aquí. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar
encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Listo. Pues aquí es clara la palabra, ¿no? Aquí nos está hablando de una voz que clamaba en el desierto. ¿Y era la voz de quién? Del profeta Juan, de Juan el profeta, ¿sí? Era una voz que clamaba, porque eso también fue una profecía, ¿sí? Y se convierte en realidad esa profecía cuando empieza Juan el Bautista a clamar en el desierto. Pero es que dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Aquí se conecta con Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. Y mira que clamar es pedir a gritos, ¿sí? Muchas veces uno dice, uy, no, pero ¿cómo así? Clamar realmente es gritar, pero fíjate que la voz que clama en el desierto es una voz que le habla a las personas que necesitan preparar ¿qué? Su camino, su corazón al Señor, ¿sí? Entonces el Señor pone un profeta que les predica a ellos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Y aquí lo más importante es, en lo que vamos a ver, es que él bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. O sea, de renovación de corazón y mente para perdón de pecados. Entonces hoy vamos a ver los dos sacramentos. El primer sacramento es el bautismo y vamos a ver también la Santa Cena. Pero bueno, aquí dice que el principio del evangelio, o sea, ahí lo que empezó a hacer Juan el Bautista fue predicar, fue hablar del evangelio, ¿sí? Y la palabra evangelio viene de evangelizar, evangelístico. Dice que en la antigua Grecia, dice que en griego, evangelio es evangelión, designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o buenas noticias. O sea ¿qué es lo que estaba realizando Juan el Bautista? Estaba dando ¿qué? Buenas noticias, ¿sí? Él estaba dando buenas noticias, estaba clamando en el desierto sobre buenas noticias. Y dice que anteriormente, pues en Grecia, daban un pago por entregar buenas noticias. O sea que cuando usted es portador de buenas noticias, también Dios le paga a usted, ¿sí? Porque dice la palabra en Proverbios, dice que así como agua fría para el sediento, son las buenas noticias que vienen de lejanas tierras. Como agua fría para el sediento es el evangelio. Como agua fría para el sediento fue las que llevó Juan el Bautista. Él fue el que empezó con esas buenas nuevas del evangelio. Y aquí nos está diciendo y nos habla sobre que más tarde llegó a significar las mismas buenas noticias. En el Nuevo Testamento esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación. O sea que evangelio, ¿qué es el evangelio? La promesa de salvación. O sea que son ¿qué? Buenas noticias. ¿Qué son qué? Buenas noticias. Gloria a Dios. ¿Sí? Y por otro lado, su cumplimiento gracias a la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Evangelio significa también o designa los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son los primeros libros del Nuevo Testamento? ¿Alguien se lo sabe? Es Mateo. Marcos. Sí. Mateo, Marcos, Lucas y Mateo, Juan. Marcos, Lucas y Juan. Juan. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos prácticamente 4 evangelios que son las buenas noticias de Cristo a la humanidad. Gloria a Dios. Bueno, ya pues viéndolo, nuestro tema ya a profundidad, el sacramento es un acto simbólico que nos enseña una verdad espiritual. ¿Nos enseña una verdad qué? Espiritual. O
sea, el Listo. sacramento es un acto simbólico, Ujú. ¿sí? O sea, el sacramento como tal no es, o sea, ¿cómo te digo yo? Es algo realmente que simboliza algo, ¿sí? Ujú. Amén. Y Amén. aquí dice que los sacramentos fueron instituidos por todos los creyentes. Fueron instituidos, perdón, para todos los creyentes. ¿Fueron instituidos para quiénes? Para todos los creyentes. Creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con el primer sacramento y es el bautismo. El bautismo, que es lo que vamos a realizar. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Aquí ya todos se han bautizado siendo cristianos? Sí. Sí, señor. Sí, bueno. Sí, señor. ¿Quién falta por ser bautizado? ¿Don Calixto ya se bautizó? Ya, creo que don Calixto ya es bautizado. Allá en Egipto, ¿cómo se llama? En el Ah, mar no, del imagínese. Jordán. No, pues es más bautizado para dónde. Está mejor dicho más bautizado que Falta Lecito. Alecito de Dios y ya no se conectó más, ¿no? Debe estar trabajando Lecito, yo creo. Debe estar ocupadito, sí. Yo le mando igual le envío el video para que se adelante. Listo. Bueno, el primer aspecto del bautismo. Vamos a ver el primer aspecto del bautismo. Entonces, ahorita nosotros estamos hablando sobre qué era el bautismo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué era el bautismo? Yo le voy a hacer una presentación así de pantalla para que más o menos conozcamos un poquito más sobre el bautismo. Entonces decimos que aquí hay otra palabra que habla sobre el bautismo. Hechos 1:5. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero vayamos a la profundidad de la palabra bautismo, ¿sí? Primero que todo hablamos de que los sacramentos, ¿cierto? El sacramento es un acto simbólico que nos enseña una verdad espiritual. O sea, primero que todo, miremos acá, acto simbólico, ¿cierto? Entonces hay dos actos simbólicos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué nos enseña? Una verdad que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Los sacramentos fueron instituidos para todos nosotros, para todos los que creemos en Cristo Jesús. O sea, que todo lo debemos practicar o haber hecho. Entonces, aquí vemos en el primero, el bautismo. ¿Qué es lo que significa bautismo? Y la palabra bautismo significa sumergir, ¿sí? Empapar o hundir, ¿cierto? Entonces, una persona se sumerge, ¿cierto? Aquí dice que se hunde, ¿cierto? Se sumerge. Aquí en el versículo 8, ¿cierto? Aquí vemos en el versículo 8 de Marcos. Ahorita hemos hablado de Marcos. Y en Marcos nos dice, en el versículo 8 nos habla ya directamente de el bautismo. ¿Sí? Y nos dice acá, yo a la verdad os he bautizado con agua. O sea, ¿quién estaba hablando ahí? Juan el Bautista. ¿Sí? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Entonces aquí el bautismo de Juan era con agua y era ¿qué? Simbólico. ¿Era un bautismo qué? Simbólico. Únicamente Jesús bautizará con Espíritu Santo y solo después de su exaltación tras el ascenso, Jesús vincula la profecía de Juan con el día del Pentecostés. ¿Sí? Jesús no fue bautizado por sus propios pecados, porque él no los tuvo. ¿Sí? Su bautismo constituyó una aprobación del ministerio de Juan y fue un acto de dedicación a su propio ministerio. O sea que lo que nuestro Señor Jesucristo también lo hizo fue simbólico, ¿cierto? Fue un acto de ¿qué?
de confirmación, ¿sí? Fue un acto de dedicación a su ministerio, ¿sí? En efecto, se estaba identificando con el pueblo que vino a salvar. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El bautismo es simbólico, pero también hay algo importante que quiero que entendamos, y es que el bautismo es una declaración de fe. ¿Es una qué? Declaración Declaración de de fe. fe. Como es simbólico, ustedes se han dado cuenta que pues igual el matrimonio también es simbólico, ¿sí? El matrimonio es una confirmación delante de Dios, delante de los hombres y aún delante de Satanás de que yo voy a comprometerme con una persona, ¿cierto? De que me voy a comprometer con una persona y voy a vivir con esa persona todos los días de mi vida. Y que ahí uno se compromete. Me comprometo en la salud, en la enfermedad, etc. Creo que ya todos conocemos las palabras que son dichas en el matrimonio. Amén. Y el Amén. bautismo es una declaración y es una confesión de fe. Es una confesión que yo realizo delante de Dios, delante del ser humano y delante de Satanás, de que yo le pertenezco a Jesucristo, de que Jesucristo es todo para mí, que voy a servirle a Él, que lo voy a amar, que yo me identifico con Dios a través del bautismo. Que me identifico con Dios el Padre, que me identifico con la Trinidad, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dejó este sacramento, que fue algo simbólico, pero como una confesión delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que es el bautismo. Bueno, ¿qué otra cosa es el bautismo? Miremos a ver. Miremos a ver qué más nos dice sobre el bautismo. Entonces, el bautismo, aquí también nos está hablando, ¿cierto? De que es cuando uno se sumerge, ¿cierto? Cuando uno, allá lo que vamos a hacer en el retiro es que vamos a ir a una piscina y en esa piscina pues vamos a bajar las aguas y en las aguas vamos a declarar de que somos de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Regálenme en un segundito. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Su significado es sumergir, empapar y hundir, ¿cierto? Fue ordenado y obedecido ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por Dios. El bautismo, ¿cierto? O sea, el Señor Jesucristo cumplió también con confirmando ese ministerio que Dios le había dado y él obedeció, ¿cierto? Y fue ordenado y obedeció por nuestro Señor Jesucristo. O sea que podemos decir que el bautismo es como un mandato, realmente, porque Él lo ordenó, ¿sí? Y lo obedeció a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él fue bautizado. Vamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice así la santa palabra de Dios en Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id
¿Y hacer qué? Discípulos Amén. a todas las Exacto. naciones. ¿Y hacer qué? Discípulos. Discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces fíjese que aquí que Jesús dedicó su ministerio, ¿sí?, a Israel, ¿cierto? La proclamación de su señorío y el llamado a reconocerlo se extienden a todas las naciones, a todas las naciones. O sea, los discípulos deben reconocer públicamente su alianza con Cristo. ¿A través de qué señal? En la palabra. Sí, también. Pero estamos hablando de Del bautizo. el bautismo. Entonces, fíjese que aquí los discípulos también fueron bautizados, ¿sí? Porque dice que los discípulos deben reconocer públicamente su alianza. ¿Qué es una alianza? Como el pacto. Como un pacto, ¿cierto? Y dice acá que los discípulos reconocen su alianza con Cristo por medio de la señal del bautismo, que es administrada bajo la autoridad del Dios Trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjese que aquí vemos cómo fue ordenado, ¿sí? Y lo vemos en Mateo 28, 19. El bautismo representa, ¿qué representa? Vamos a leer Romanos 6, del 2 al 23. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién desee leer? Romanos, capítulo 6, del 2 al 23. Romanos 6, 2, 6. Dice así 2. Capítulo 6, Romanos 6, 2. Romanos 6, del 2 al 23. Yo lo voy a poner aquí en pantalla también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñoreará más en él, de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, y más en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Sigo? Amén, gloria a Dios. Y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Este versículo sí es clave que lo aprendamos, ¿sí? Porque el Amén. pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues ya no estamos bajo la ley. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, Sí. bajo el plan de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, dice acá, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto y la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros de pronto nos bautizamos, pero aquí en Romanos 2 nos enseña el significado del bautismo. Y el significado del bautismo nos está diciendo que es abandonar la vida de pecado, entregando nuestro cuerpo para Dios. Amén. Nos está también hablando de algo bien interesante que aquí lo subrayé y dice acá, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, el bautismo es sumergirse, es prácticamente como una analogía también de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿sí? Porque Él murió en la cruz y fue ¿qué? Sepultado, ¿cierto? O sea, cuando nosotros somos muertos, pues dice en la palabra de Dios que en Cristo estamos muertos también, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquí lo que está explicando es que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y es sepultado, es también como esa analogía del bautismo, que es cuando morimos a la vida del pecado, somos sepultados, el cuerpo de pecado se sepulta realmente. Aquí está hablando de la vida pasada, del hombre viejo, del viejo hombre, ¿sí? Porque en Cristo Jesús somos ¿qué? Nuevas criaturas. Tú que me estás escuchando y que estás de pronto viendo este video, yo te digo hoy, el Señor Jesucristo te dice, si tú te acercas a Él y lo aceptas en tu corazón, vienes a ser una nueva persona en Él. El Señor te puede transformar, el Señor puede renovar tus pensamientos, tu hogar, tu familia. Si estás enfermo, el Señor te sana, te libera. Si estás atado, te libera, porque hoy es día de salvación. Y mira que aquí el Señor nos está hablando, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados, ¿qué? Juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Entonces, Romanos nos está aclarando que cuando nos bautizamos, estamos sepultados juntamente con Cristo. O sea, cuando tú bajas a las aguas, cuando eres sumergido, es cuando se está sepultando ese viejo hombre, ¿sí? A fin de que, como Cristo resucitó, y Él resucita al tercer día, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también vosotros andemos en vida nueva. O sea que el bautismo, cuando yo me bautizo en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Pues empiezo a andar una vida nueva. El Señor hace todo nuevo. El Señor te hace, mejor dicho, 0 kilómetros.
0 kilómetros, renueva tu mente, tu corazón. No quiero decir que te acerques a la vida cristiana y se acabaron los problemas, no. ¿Sí? Los problemas muchas veces continúan, pero tenemos el poder de seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, sigamos leyendo. Leamos esta partecita del versículo 3, Sandrita, del versículo 9. De una vez, Fer, 3, el 9. Sabiendo que, Sí, desde el 3 al 9. Ah, ok, perdón. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos, sí, plantados juntamente, perdón, porque sí fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, y habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, es que estoy leyendo de ahí, Amén. de Bueno. tu pantalla. Perdón. ¿Dónde vas? ¿En el 9? Sí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén, Sandrita. Entonces aquí nos está explicando de lo que acaba de leer Sandrita eso, ¿sí? Que nosotros fuimos plantados juntamente con él, ¿cierto? En la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la, seremos en la, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado. Entonces va a ser algo simbólico, ¿sí? Juntamente con él. El viejo hombre, ¿qué es? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso es lo que significa el bautismo. El bautismo es que somos, ¿qué? Sepultados en Cristo. Somos sepultados en Cristo para que nosotros vivamos en él. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros día a día nos renovemos en él y entendamos que el bautismo es una confirmación, es una confesión de fe también, de que hoy mi cuerpo, el pecado, es sepultado y que mi vida resucita con Cristo Jesús, y y que nuestra vida es que renovada, porque resucitamos con Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejemos hasta ahí, mis hermanos. Yo creo que hoy podemos dejar hasta ahí. Les voy a dejar la tareita. Les voy a enviar unos versículos, los versículos sobre el bautismo, y Dios mediante nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar un material bien interesante para que lo sigan desarrollando y al final tengamos una evaluación. Amén. Amén. Bueno, se nos va a cortar el tiempo. No sé si de pronto